La pantalla. Continuamos en Panorama U Edición Central. Mucha repercusión, mucha crítica, sobre todo al debate presidencial de este pasado domingo, allí en la Universidad de Buenos Aires. Nosotros estuvimos transmitiendo y analizando lo que fue el discurso desde diferentes perspectivas, sobre todo por los tópicos que se trataban allí en el debate entre Macri y Scioli. Y vamos a continuar en el día de la fecha con Gabriela Sony, especialista en comunicación política. Gaby, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, mucha crítica al debate. Se vio en los medios de comunicación, sobre todo por la falta de ideas, la poca profundidad. Hablábamos en la apertura con Gerardo de una crónica de Juan Villalba, periodista de Radio Universidad que estuvo allí. Hablaba de un show mediático que fue más un show que una discusión de ideas. Bueno, y algo vos ya anticipaste el domingo y hoy lo profundizamos, ¿no? Bueno, exacto, como ha dicho Juan, es un espectáculo mediático, responde a la lógica de los medios de comunicación, al entretenimiento, tuvo picos de rating muy altos. Y bueno, tiene ese dramatismo también que necesita el espectáculo que habíamos señalado porque no se conocían los resultados de antemano. Había mucha expectativa, pero bueno, ese dramatismo después se fue diluyendo con estas quejas que vos mencionabas de la falta de argumentación, ¿no? Hay que señalar que es un espectáculo, pero que está absolutamente guionado, preformateado, y esa rigidez también se ve en los discursos. Inclusive también se habló de que era como un intercambio de spots, es decir, de piezas publicitarias electorales. Porque hay que tener en cuenta que en estos casos el 80% de los mensajes que impactan son los mensajes no verbales. Los telespectadores por ahí no entienden todo o se distraen un poco, entonces como que empiezan a mirar la pantalla y solamente ven los gestos, o sea, la fuerza de convicción y de persuasión que tiene ese candidato, la fe que expresa su discurso, las pocas palabras, esos latiguillos que reemplazan a la argumentación y que van quedando en la memoria de los telespectadores. Se repetía mucho una palabra en los medios de la tranquilidad de uno de los candidatos de Macri. Incluso llegó a ser tapa en alguno de los diarios nacionales, que esto está fuera de discusión en este instante, pero se repetía mucho y en muchos medios de diferentes características. ¿No? La tranquilidad de uno de los candidatos y mira cómo llega al espectador, o solamente la tranquilidad, que está más tranquilo a la hora de debatir, ¿no? Sí, es a lo que se le presta atención. Por ahí no se podrían repetir algunas argumentaciones, algunos fragmentos del discurso, pero sí, es como lo que va quedando de esos mensajes. Entonces, no interesa tanto la argumentación, por más que la gente la espere, o las definiciones, sino que interesa cómo aparece visualmente ese candidato. Ahí también lo señalamos, el elegir no usar corbata, eso ya te da una idea de relajación, no tanta formalidad. Después hay que ver si lo sostiene o no, pero eso se pudo traspasar la pantalla. Por ejemplo, entonces, otra cuestión que importa, es decir, la actitud que toma el papel. Si va a ser un papel de una persona tranquila, relajada, polémica, controversial, sabia, inteligente, con experiencia, o una persona insegura, incómoda, molesta, enojada. Bueno, todo eso también importa, o sea, no es solamente la voluntad, sino que la gente perciba a ese candidato de esa determinada forma. Entonces, de esta manera, lo que importa no son las argumentaciones, sino son como palabras y eslóganes clave. Que van quedando. Se dice que si esas palabras van penetrando en la mente de los telespectadores, después las repite, se empieza a formar parte del grupo de ese candidato y ya se contribuye a la victoria del mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas palabras que se eligen o expresiones apuntan sobre todo a tener un efecto acústico e impactar emotivamente, porque siempre hay que tener en cuenta que ese telespectador responde de manera pasional a los estímulos. Claro, emocional. ¿No? Exacto, eso es lo que queda. Y ahí nosotros recién veíamos imágenes de la pantalla dividida, que ya va a aparecer. En algunos debates se prohíbe que se le tome la expresión al candidato que escucha, porque dice que no se puede controlar cuando se escucha la agresión. Cuando hablo,
tengo un mayor control, pero cuando escucho se torna como más difícil. Pero bueno, ahí teníamos esos distintos momentos, muchos momentos con pantalla dividida, que hablan de toda esa gestualidad negativa que a veces puede trasuntar un candidato, ¿no? Por el nerviosismo, por la inseguridad, por la incomodidad. Incluso Ravolini se quejó mucho de que Macri por ahí se reía cuando hablaba Scioli, en formato de desprecio, riéndose de lo que decía. Sí, porque ¿no? también se dijo que, bueno, ya era un poquito más de seguridad, era como ya creerse un ganador, un poquito de soberbia, que no estaba bueno, según señalaron algunos. Y como también hemos señalado, y en esta lógica pertenecen los debates a la lógica de la campaña negativa, en el sentido de que yo contrasto explícitamente lo positivo del propio candidato y lo negativo del otro, es decir, los defectos, las incapacidades, las falencias. Entonces eso también lleva, que es lo que nosotros notamos discursivamente, a ciertas dicotomías. Entonces todo el tiempo Scioli intentó vincular a Macri con el ajuste, ¿no? Claro. Entonces en lugar de ajuste hablaba Macri de expansión y decía que no iba a hacer ese ajuste porque ese ajuste ya lo había hecho el kirchnerismo, porque hacía 4 años que el país estaba sin crecer. Scioli hablaba del miedo y Macri hablaba de la esperanza. Y estuvo todo el tiempo, digamos, tratando de amenazar y de meter miedo con que la gente iba a perder lo que quizá ya esté perdiendo. No hace falta que venga Macri. Y sobre todo hay algo que le juega en contra a la campaña de Scioli, que es el grupo de pertenencia, el kirchnerismo, ¿no? E insistió mucho en 2 triángulos Scioli. El triángulo del sciolismo era los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Y entonces, para contrarrestar, el triángulo que expresaba Macri era el de los fondos buitres, del Fondo Monetario Internacional, y el de las propuestas de la alianza, le llamaba Cambiemos. Pero ¿qué pasó? ¿Quién salió como mejor defensor de Macri? Que ya vamos a ver, apareció Kicillof en la cumbre, posando, riéndose con la directora del Fondo Monetario. Ahí la tenemos. Eso fue ayer, o sea, al otro día. Es una desorganización y, como si esto fuera poco, apareció otra foto, la de la lancha de los 90 de Scioli, la Nueva Argentina. Claro. Criticó todo el tiempo la contradicción de Macri en relación con la actitud de YPF. Y esa carta que se le acercó a esta persona, a María Eugenia Estensoro, creo que se lo regaló al padre, entonces hablaba y exaltaba nueva YPF privatizada, máxima expresión de una nueva Argentina. O sea, salen voces por todas partes que terminan contradiciendo el discurso de Scioli. También hay otro problema. Hemos dicho, el objetivo es resultar creíble, ganarse la confianza para obtener los votos de la ciudadanía. Entonces, cuando surgen estas contradicciones, esa credibilidad se fuma junto con la confianza. Entonces, lo más poderoso es la persuasión del candidato, más allá de los argumentos. Y esa persuasión está en su reputación, en su credibilidad, en su sinceridad, en su responsabilidad. Y bueno, cuando eso desaparece, se complica. Me gustaría hacer un aporte a nivel redes sociales, ¿no? Por ahí Estensoro en alguna otra época no podría haber difundido esa foto si no fuera por redes sociales. Tendría que haber sido por medios de comunicación en donde ya tiene un filtro de un periodista, decir, bueno, esto lo pongo al aire o no. Hoy en día las redes sociales todo se viraliza. Y otra cosa también con respecto al beso de Macri con su esposa y que justo Scioli miró para un costado, digamos, el aporte del margen de error cero que te dan hoy la exposición de los medios y sobre todo redes sociales. Es un segundo que uno mira, que hace un gesto como el beso pera, el otro día que hablábamos de Scioli. Es un segundo que te toma la cámara e inmediatamente se viraliza algo por internet. De momento porque se demoró Karina en aparecer. Entonces apareció Juliana, le dio ese beso para nada espontáneo, parece. Sí, también justo por lo que relataban muchos medios, en un gesto de cordialidad de Scioli de ir a saludar justamente a Juliana. Entonces, y que le termina repercutiendo en algo negativo
colectivo un gesto mínimo que hace para un costado, ¿no? Exactamente, Y que tuvo la sí, intención buena que vos decís. Sí, y son temas que sin embargo han circulado mucho en los medios y a los que se le ha dado mucha importancia en los medios de comunicación, incluso a cómo estaban vestidas las esposas de los candidatos, a la iluminación, digamos, hay un montón de detalles que hacen más al show, lo que decíamos al principio, que hacen más al show que al debate en sí, que han tenido muchísima más repercusión en los medios que las ideas. Y lo no verbal, porque la gente no va a retener, aunque sean cortas y no muy sólidas, no recuerda los puntos de vista concretos que se dieron. Entonces van quedando estos recuerdos y ahí se va formando la imagen de ese orador, que es lo más fuerte, ¿no? Su credibilidad, su sinceridad, su reputación y su responsabilidad. Totalmente. Bueno, Gaby, nos quedan para esta semana analizar un poco los cierres de campaña que van a tener algunos de los candidatos. Hoy leí, no sé si está chequeado, que iba a terminar en Jujuy, frente a Cambiemos, ¿no? Sí, en Humahuaca. En Humahuaca. Bien, perfecto. Y Scioli en Mar del Plata. El Mar del Plata. Bien, exacto. Vamos a estar analizando un poco eso durante la semana. Gaby, muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Pausa, la última, ya venimos.